Comenzamos un nuevo episodio y entramos directo a un dilema que parece sacado de la ciencia ficción, pero que cada día está más cerca de convertirse en una realidad palpable: la idea de una guerra perfecta. El término suena contradictorio, casi como una paradoja. ¿Qué puede haber de perfecto en la guerra? La perfección, en este contexto, no alude a la ausencia de violencia o al logro de la paz, sino a la ilusión de un conflicto ejecutado con una precisión quirúrgica, sin errores, con una estrategia optimizada y respaldada por el poder de la inteligencia artificial. Imaginemos por un momento el campo de batalla del futuro, ejércitos donde las órdenes ya no se discuten ni se interpretan, sino que se procesan en algoritmos, drones que calculan trayectorias con exactitud milimétrica, sistemas que identifican objetivos en segundos y que disparan sin dudar, sin temblar, sin equivocarse. Una guerra donde el margen de error humano, esa fragilidad que tantas veces ha marcado la historia, parece quedar eliminado. Suena eficiente, incluso atractivo para los estrategas militares, pero al mismo tiempo surge una pregunta inquietante: ¿qué ocurre con la humanidad en medio de tanta precisión? La idea de la guerra perfecta nos enfrenta a una tensión fundamental. Por un lado, la promesa tecnológica: reducir al mínimo las bajas accidentales, evitar errores de cálculo, eliminar ese factor humano que tantas veces conduce a tragedias inesperadas. Y por otro lado, el costo ético y moral: si todo lo decide una máquina, ¿qué queda de nosotros en esa ecuación? La guerra deja de ser un acto profundamente humano, con todas sus contradicciones, para convertirse en un procedimiento técnico, una operación matemática. El dilema se vuelve más profundo cuando pensamos que la perfección militar no necesariamente significa justicia, ni compasión, ni moderación. Significa simplemente eficacia, y la eficacia en el campo de batalla no siempre está alineada con la preservación de la vida o con la búsqueda de la paz. Puede implicar, por el contrario, una capacidad letal más fría, más rápida, más impersonal. Y si al eliminar los errores también eliminamos la última barrera que nos recordaba que detrás de cada decisión hay seres humanos, con vidas, familias, historias. Este primer acercamiento al concepto de guerra perfecta no es solo una introducción tecnológica, sino también una invitación a reflexionar, porque lo que parece una utopía de precisión militar puede esconder una distopía moral en la que la humanidad se disuelve entre líneas de código. Hoy abrimos este episodio con esa tensión, entre el brillo de la precisión técnica y la sombra de la deshumanización total. Aquí es donde comienza el debate que nos acompañará a lo largo de este viaje. ¿Realmente podemos o deberíamos aspirar a una guerra perfecta? Para comprender lo que hoy llamamos la guerra perfecta y el papel que la inteligencia artificial desempeña en esa visión, es necesario dar un paso atrás y mirar la historia de la automatización en los conflictos humanos. La guerra, en todas sus formas, siempre ha sido un laboratorio de innovación tecnológica. Cada descubrimiento que parecía prometer más control y menos errores terminó reconfigurando el mapa de la destrucción. Pensemos, por ejemplo, en la introducción de la pólvora. Durante siglos, los combates se libraban cuerpo a cuerpo, con armas blancas que dependían de la fuerza, la destreza y hasta la suerte del guerrero. La pólvora transformó todo. De pronto, la distancia se volvió un factor decisivo, y la muerte pudo llegar en un instante sin que el enemigo tuviera siquiera que acercarse. Lo que en su momento se consideró un avance para nivelar el campo de batalla acabó multiplicando el poder de matar a una escala nunca antes vista. Siglos después, la industrialización trajo consigo la artillería pesada, los tanques y los aviones. Las promesas eran las mismas: mayor precisión, mayor capacidad de defensa, la idea de que los errores se reducirían porque las máquinas serían más confiables que los soldados improvisados. Pero en lugar de menos errores, lo que apareció fue una capacidad de devastación masiva que borró ciudades enteras del mapa. El siglo XX profundizó este patrón. Los satélites y los sistemas de vigilancia global permitieron a los ejércitos ver con claridad lo que antes estaba oculto: movimientos enemigos, bases secretas, infraestructura estratégica. Esa visibilidad prometía control, prometía evitar errores de cálculo. Sin embargo, también permitió una coordinación de ataques a gran escala, donde la eficiencia técnica se tradujo en la capacidad de infligir daños incalculables en cuestión de segundos. Y llegamos al presente con los drones. Estos aparatos se anunciaron como herramientas que podían reducir riesgos para los soldados y garantizar operaciones más quirúrgicas, eliminando solo al objetivo preciso. La narrativa era casi siempre la misma: menos errores, menos bajas colaterales. Pero la realidad ha demostrado que los drones han facilitado una expansión del conflicto, han multiplicado las intervenciones militares a distancia y han hecho de la guerra algo mucho más constante, casi cotidiano, porque ahora puede librarse sin exponer directamente a los combatientes. Lo que vemos, entonces, es una constante histórica,
Cada avance en la automatización de la guerra viene acompañado de una promesa de precisión y humanidad, pero en la práctica lo que aumenta es la escala, la velocidad y la frialdad con que se ejecuta la violencia. Este marco histórico es esencial para entender el salto que representa la inteligencia artificial. No aparece en un vacío, se inserta en una larga cadena de innovaciones que, bajo la bandera del control, han generado nuevas formas de descontrol. Por eso, cuando hoy hablamos de una IA capaz de analizar patrones en segundos, predecir movimientos y disparar con exactitud imposible para un ser humano, debemos recordar que la historia nos advierte. Cada vez que pensamos haber encontrado la fórmula para una guerra más controlada, lo que conseguimos es abrir la puerta a una guerra más devastadora. La llegada de la inteligencia artificial no rompe este patrón, lo potencia, y nos coloca frente a un salto histórico que redefine por completo lo que significa hacer la guerra. Los defensores de la inteligencia artificial en la guerra suelen presentar un argumento poderoso: los algoritmos pueden alcanzar una precisión inigualable. A través de técnicas de visión computacional, de reconocimiento de patrones y de predicción de trayectorias, una IA puede procesar en milésimas de segundo información que un ser humano jamás lograría analizar en tiempo real. Imaginemos un sistema capaz de identificar a un objetivo con una certeza casi absoluta, calcular la mejor ruta de ataque y ejecutar la acción sin titubeos. Bajo esta lógica, los errores se reducirían al mínimo, incluso al grado de hablar de un escenario de error cero. Pero esa idea, tan seductora en lo técnico, esconde un trasfondo inquietante. La ilusión del error cero descansa en la promesa de que la máquina nunca se equivoca, que si se entrena con millones de datos podrá discriminar perfectamente entre un combatiente y un civil, entre una amenaza real y un inocente. Sin embargo, lo que muchas veces se pasa por alto es que los algoritmos no poseen juicio moral. Una IA puede acertar en el disparo, pero no en el discernimiento ético de cuándo debe disparar o cuándo abstenerse. La decisión de apretar el gatillo deja de ser un acto humano cargado de responsabilidad y se convierte en una secuencia fría de cálculos estadísticos. Y aquí surge la gran paradoja: al eliminar los fallos técnicos, en realidad corremos el riesgo de multiplicar los fallos humanos, porque se borra la frontera entre lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Otro elemento a considerar es la llamada responsabilidad difusa. Si un sistema autónomo ataca y causa la muerte de civiles, ¿quién carga con la culpa? ¿El programador que diseñó el algoritmo, el militar que autorizó su uso, o la máquina misma, que no tiene capacidad de rendir cuentas? La ilusión del error cero desplaza la responsabilidad hacia un terreno nebuloso, donde todos pueden señalar a otro y nadie asume las consecuencias. Esto crea un vacío ético y legal que resulta tan peligroso como las armas mismas. Porque en la guerra no basta con preguntar si un misil dio en el blanco, también hay que preguntarse si debía lanzarse en primer lugar. En el fondo, la promesa de precisión absoluta no resuelve el dilema humano, lo desplaza, y en esa ilusión, en esa fe casi ciega en el poder de los algoritmos, corremos el riesgo de entregar la decisión de la vida y la muerte a un ente que no siente, no reflexiona y no se equivoca en lo técnico, pero que al mismo tiempo puede equivocarse en lo más esencial, el valor de la vida humana. La idea de una guerra autónoma ya no pertenece a la ciencia ficción, hoy es una realidad en construcción. Drones capaces de operar sin control humano directo, enjambres robóticos que se coordinan entre sí, torretas de vigilancia con sistemas de reconocimiento facial y hasta vehículos militares con IA integradas son parte del arsenal que potencias como Estados Unidos, Rusia, China e Israel ya están desarrollando. Estas armas letales autónomas representan un salto tecnológico sin precedentes, máquinas que no solo ejecutan órdenes, sino que pueden tomar decisiones en fracciones de segundos sin necesidad de intervención humana. La promesa detrás de ellas es clara: mayor rapidez, precisión quirúrgica y una aparente reducción de bajas propias. Sin embargo, bajo esta promesa se esconde un dilema mucho más inquietante: ¿qué ocurre cuando la decisión de disparar no pasa por una mente humana, sino por una línea de código? Uno de los aspectos más fascinantes y a la vez perturbadores de esta tecnología es el concepto de enjambres robóticos. Decenas, incluso cientos de drones, pueden coordinarse como si fueran un solo organismo, adaptándose al entorno, eludiendo defensas enemigas y atacando con sincronización perfecta. Esto multiplica la capacidad destructiva de manera exponencial y dificulta enormemente la posibilidad de detener un ataque una vez iniciado. En paralelo, los sistemas de torretas automatizadas, ya desplegados en zonas fronterizas de algunos países, pueden identificar movimientos, clasificarlos como amenazas y responder con fuego sin esperar la confirmación de un operador. Aunque estos sistemas son presentados como defensivos, la delgada línea entre defensa y ataque puede borrarse con una simple actualización de software. Y es precisamente en esa delgada línea donde se esconde el mayor riesgo, porque más allá del avance técnico, el verdadero peligro de la guerra autónoma radica en la pérdida de control.
Una IA entrenada para eliminar amenazas puede malinterpretar patrones, confundir objetivos o ser víctima de un ataque cibernético que manipule su comportamiento. Imaginemos un enjambre de drones hackeado en pleno vuelo, redirigido contra civiles o infraestructuras críticas. El costo de un error ya no se mide en un proyectil mal dirigido, sino en decisiones autónomas de sistemas armados capaces de actuar sin freno. Y lo más inquietante es que, una vez que se inicia la carrera armamentista hacia la autonomía total, detenerla parece casi imposible. Las naciones compiten por no quedarse atrás y cada avance tecnológico abre la puerta a un escenario donde la humanidad puede perder la última palabra en el campo de batalla. La guerra autónoma nos enfrenta a una paradoja profunda: cuanto más avanzamos en tecnología para proteger a los soldados humanos, más nos acercamos a un modelo de guerra donde la humanidad es irrelevante. Y con cada dron autónomo que despega, con cada algoritmo que decide sin consultar, el sueño de control absoluto se convierte en la pesadilla de un conflicto sin responsables claros, donde la máquina es juez, jurado y ejecutor. Cuando pensamos en la inteligencia artificial dentro de la guerra, solemos imaginar drones autónomos o robots armados tomando decisiones en cuestión de segundos. Pero la realidad es que su papel va mucho más allá de las armas mismas. Hoy la IA se ha convertido en un componente central de la estrategia militar. No solo dispara, sino que analiza, organiza y hasta predice. Los ejércitos modernos están integrando sistemas capaces de procesar cantidades inmensas de información en tiempo real. Hablamos de algoritmos que pueden revisar miles de imágenes satelitales en minutos, detectar patrones de movimiento en zonas de conflicto y anticipar posibles ataques antes de que ocurran. Esa capacidad de predicción convierte a la IA en un recurso que promete cambiar las reglas del juego. No se trata únicamente de eliminar un blanco, sino de adelantarse a los movimientos del enemigo y ganar ventaja incluso antes de que comience la batalla. La logística también está siendo transformada. Pensemos en algo aparentemente tan simple como el suministro de alimentos, combustible o municiones. Tradicionalmente, esto requería un gran número de personas y decisiones que podían fallar por errores humanos o cambios repentinos en el terreno. Hoy, la IA puede calcular rutas de abastecimiento más seguras, anticipar problemas de transporte y optimizar el uso de recursos para mantener un ejército en funcionamiento con la máxima eficiencia. Incluso en simulaciones de guerra, los algoritmos generan millones de escenarios alternativos en cuestión de segundos, ayudando a planear operaciones que antes habrían requerido semanas de trabajo de expertos. Esta visión de una guerra perfecta no solo descansa en la precisión del disparo, sino en la eficiencia integral de toda la maquinaria militar. Y aquí aparece un dilema fascinante: ¿es deseable que un conflicto se haga más rápido, más barato y más eficiente? A primera vista, podría parecer que sí, porque implicaría menos desgaste y posiblemente un desenlace más inmediato. Pero también puede significar que los gobiernos estén más dispuestos a iniciar una guerra si los costos humanos y logísticos parecen reducidos. La IA aplicada a la estrategia militar transforma la guerra en una operación casi empresarial, donde se evalúan métricas de rendimiento, costos y beneficios en lugar de vidas humanas, angustia y consecuencias sociales. En esa lógica, el enemigo deja de ser una comunidad de personas y se convierte en un conjunto de datos que deben ser neutralizados con la máxima eficiencia. Y si la historia nos enseña algo, es que cada vez que se ha reducido el costo percibido de hacer la guerra, el número de conflictos ha tendido a aumentar. La pregunta central, entonces, es si esa promesa de eficiencia puede realmente convivir con la paz. Porque una cosa es clara: cuando la inteligencia artificial organiza la logística, analiza la inteligencia y predice escenarios, no solo está optimizando el campo de batalla, también está moldeando la manera en que los líderes piensan sobre la guerra misma. La hace parecer más controlable, más calculada, casi como un problema de ingeniería que se resuelve con ecuaciones. Pero detrás de esa aparente racionalidad, seguimos enfrentándonos a la misma realidad: decisiones que afectan vidas humanas. La pregunta sobre la ética y la responsabilidad en la guerra algorítmica abre un terreno sumamente delicado, donde la tecnología, el derecho internacional y la moral se entrecruzan de manera inevitable. Porque si una inteligencia artificial toma una decisión errónea en un campo de batalla, ¿quién carga con la culpa? ¿El programador que escribió el código, el general que ordenó utilizar ese sistema, el fabricante que lo vendió, incluso la propia máquina? Este dilema no es teórico ni futurista, ya se está discutiendo hoy en foros internacionales y tiene implicaciones directas sobre cómo se librarán los conflictos en las próximas décadas. En Naciones Unidas, por ejemplo, se debate intensamente la necesidad de establecer límites claros a la autonomía de los sistemas letales. Algunos países promueven la visión de Human in the Loop, es decir, que siempre exista un humano supervisando y tomando la decisión final sobre disparar o no. Otros, en cambio, avanzan hacia la idea de Human out of the loop,
donde la IA podría actuar sin necesidad de una validación humana en tiempo real, con el argumento de que la velocidad y precisión de una máquina puede salvar vidas al reducir los errores humanos. Sin embargo, esta segunda postura también abre un riesgo enorme. Un algoritmo que interpreta mal un patrón o una situación podría desatar una tragedia irreparable en cuestión de segundos. El tema de la responsabilidad también se conecta con la rendición de cuentas. En la historia de la guerra, siempre hubo alguien a quien señalar, un soldado, un comandante, un gobierno. Con la IA, esa línea de responsabilidad se vuelve difusa. Imaginemos un escenario en el que un dron autónomo ataca a civiles por un error de clasificación en los datos de entrenamiento. Se acusa al ingeniero de sesgo en su código, o al estado que desplegó el dron sin supervisión adecuada, y si se determina que fue un error de la máquina, ¿aceptamos entonces que la IA tenga una especie de inmunidad moral? Esa ausencia de un responsable claro puede erosionar no solo el derecho internacional, sino también la noción misma de justicia. Lo que está en juego no es únicamente la eficacia militar, sino los principios que han sostenido la convivencia global desde hace siglos. El derecho de la guerra, los convenios de Ginebra y las normas humanitarias internacionales fueron creadas para poner límites incluso en los momentos más oscuros de la violencia. Si permitimos que algoritmos totalmente autónomos tomen decisiones de vida o muerte, podríamos estar trasladando la ética humana a un terreno donde no existe la compasión, el arrepentimiento o el juicio moral, solo cálculos probabilísticos. Por eso, este debate es urgente y profundo. La IA en la guerra no es únicamente una cuestión técnica, sino un reflejo de cómo queremos entender la responsabilidad y la dignidad humanas en medio de la violencia. La llamada guerra perfecta puede sonar como un avance tecnológico inevitable, pero si esa perfección significa desligarnos de la culpa y del peso ético de decidir sobre la vida de otros, entonces quizás estemos frente a la forma más peligrosa de imperfección. Uno de los aspectos más inquietantes de la incorporación de la inteligencia artificial en los conflictos armados es el riesgo de que el acto de matar se convierta en un proceso completamente deshumanizado. A lo largo de la historia, incluso en las guerras más cruentas, existía un elemento que recordaba a los combatientes y a los líderes la gravedad de sus decisiones, el costo humano, el dolor, la pérdida, el trauma de los soldados y las comunidades eran recordatorios permanentes de que la violencia nunca es gratuita. Sin embargo, con la entrada de sistemas autónomos y decisiones algorítmicas, ese vínculo emocional se debilita hasta el punto de desaparecer. Cuando un dron autónomo lanza un ataque, el operador ni siquiera necesita ver a la persona que será impactada, y si ese dron opera sin intervención humana, entonces no hay nadie que cargue con el peso de haber jalado el gatillo. Esto genera un escenario inquietante. La guerra ya no sería vivida como una experiencia de sufrimiento y responsabilidad, sino como un procedimiento técnico donde la violencia se mide en estadísticas y porcentajes de efectividad. Los líderes que deciden entrar en un conflicto podrían percibirlo como algo menos costoso, porque la ausencia de bajas propias y la distancia emocional del combate reducirían las resistencias políticas y sociales a iniciar una guerra. Este riesgo de deshumanización total no solo transforma el campo de batalla, también puede alterar la manera en que las sociedades entienden la guerra. Si la violencia se convierte en un conjunto de cálculos probabilísticos, en una operación ejecutada por máquinas que no sienten ni se equivocan desde un plano emocional, entonces la percepción del daño humano podría diluirse. El sufrimiento de las víctimas corre el peligro de ser reducido a una simple externalidad en el modelo matemático de la IA. Y ahí reside la gran paradoja. Lo que se presenta como eficiencia tecnológica podría abrir la puerta a un aumento en la frecuencia y brutalidad de los conflictos, porque matar dejaría de ser percibido como un acto doloroso y humano para convertirse en un proceso automático, frío y distante. En el fondo, lo que está en juego es si la inteligencia artificial terminará borrando uno de los últimos frenos naturales a la guerra, la conciencia del daño que se causa. Si ese freno desaparece, podríamos entrar en una era en la que los conflictos se multiplican, no porque la tecnología los haga inevitables, sino porque elimina la carga emocional que históricamente obligaba a los líderes a pensar dos veces antes de desatar la violencia. Imaginemos por un momento cómo podría lucir el futuro de los conflictos armados bajo la sombra o la promesa de la inteligencia artificial. No existe una única respuesta posible, sino múltiples escenarios que varían según el nivel de regulación, el grado de ambición tecnológica y, sobre todo, las decisiones éticas y políticas que se tomen en los próximos años. En el horizonte se despliegan tres visiones distintas, una optimista, otra pesimista y una intermedia que oscila entre ambas. El escenario optimista parte de la idea de que la IA, bien utilizada, puede convertirse en una herramienta para reducir el sufrimiento humano. Hablamos de sistemas capaces de identificar con precisión quirúrgica los objetivos militares, evitando bajas civiles y errores de interpretación. Una IA que,
en lugar de escalar conflictos, funcione como disuasión, un recordatorio de que el adversario cuenta con una capacidad de respuesta demasiado precisa como para arriesgar un ataque. En esta visión, la inteligencia artificial no es el motor de nuevas guerras, sino un freno que hace que los líderes midan mejor sus decisiones. Incluso podría imaginarse que la IA se use en la prevención de conflictos, anticipando movimientos antes de que se conviertan en amenazas reales, y resolviendo tensiones sin llegar a la violencia abierta. Pero el otro extremo es sombrío. El escenario pesimista contempla la posibilidad de que la IA acelere la guerra a un punto donde los humanos pierdan el control. Guerras más rápidas, masivas y despersonalizadas, donde los algoritmos calculen no solo las trayectorias de los misiles, sino también la estrategia completa de un conflicto. En esta visión, la eficiencia tecnológica no se traduce en paz, sino en devastación. Líderes políticos podrían verse tentados a iniciar enfrentamientos porque las máquinas hacen el trabajo limpio y reducen el costo político de mandar soldados al frente. La consecuencia sería una espiral de violencia global, con consecuencias imprevisibles para la estabilidad del planeta. Una guerra donde ni siquiera la decisión final recae en un ser humano, sino en sistemas autónomos que actúan en milisegundos, sin espacio para el juicio moral. Y en medio de estas dos posibilidades surge un escenario intermedio, quizás el más realista. La IA se convierte en un arma de doble filo, al mismo tiempo que ofrece avances estratégicos y tácticos sin precedentes. Depende completamente de la regulación internacional, la supervisión humana y la ética de quienes la controlan. En este contexto, el riesgo de abusos está presente, pero también la oportunidad de usar la tecnología para reducir los horrores de la guerra. Todo dependerá de la voluntad de los estados, de los tratados que se logren establecer, y de la presión de la opinión pública global para marcar límites claros. El futuro, en este sentido, no está escrito en los algoritmos, sino en las decisiones humanas que definan hasta dónde dejamos avanzar a las máquinas dentro del campo de batalla. En última instancia, estos escenarios nos recuerdan que la guerra perfecta no es más que una ilusión. La pregunta no es únicamente qué puede hacerla ya en un conflicto, sino cómo elegimos como humanidad convivir con esa capacidad. Y ese dilema nos lleva directamente al cierre de esta reflexión, si preferimos la precisión tecnológica, o si aún creemos que la vida y la muerte no deben ser delegadas por completo a una máquina. Al llegar a la conclusión de todo lo que hemos explorado sobre la inteligencia artificial y la guerra perfecta, es inevitable detenernos a reflexionar sobre lo que realmente significa la idea de precisión frente a la esencia de lo humano. Hemos recorrido un camino que empezó con la historia de la automatización militar, pasando por algoritmos que prometen disparar sin fallar, hasta la aparición de drones y sistemas autónomos capaces de decidir sin supervisión. Hemos visto cómo la IA no solo transforma la manera en que se libra un conflicto, sino que cuestiona los fundamentos éticos, estratégicos y psicológicos de la guerra misma. La guerra perfecta es una ilusión, porque aunque los sistemas puedan minimizar errores técnicos, nunca podrán asumir la responsabilidad moral que acompaña la decisión de matar. Una máquina puede calcular trayectorias, identificar objetivos y optimizar recursos, pero no puede medir la complejidad de una vida humana, ni valorar el costo emocional de sus acciones, ni discernir los matices de un contexto político-social. La precisión que ofrece la IA puede ser aterradoramente impecable, pero también desprovista de humanidad, y ese es el riesgo más profundo, perder de vista que, detrás de cada acción, hay consecuencias irreversibles sobre personas, comunidades y naciones. Hemos visto cómo la autonomía total, la deshumanización y la búsqueda de eficiencia pueden abrir un escenario donde la guerra se vuelve más fría y rápida, con decisiones que se toman en milisegundos sin espacio para la reflexión ética. Aún así, también hemos explorado la posibilidad de que la inteligencia artificial sea usada de manera responsable para reducir bajas civiles y evitar conflictos innecesarios, demostrando que la diferencia no la hace la tecnología por sí sola, sino la regulación, la supervisión y, sobre todo, la ética de quienes controlan estas herramientas. Al final, la pregunta no es si podemos delegar la guerra a algoritmos, sino si deberíamos. La vida y la muerte siguen siendo decisiones humanas, y la precisión técnica nunca puede reemplazar el juicio moral, la compasión o la responsabilidad. Esto nos lleva a un llamado de atención. Necesitamos cuestionar, debatir y establecer límites claros antes de permitir que la eficiencia tecnológica supere a la humanidad en los campos de batalla. La reflexión que queda es profunda. La verdadera guerra perfecta no será aquella donde todo salga exacto, sino aquella donde preservemos lo que nos hace humanos incluso frente a la tecnología más avanzada. Y con esto cerramos este episodio, recordando que cada uno de nosotros, como oyentes, también tiene un papel: informarnos, reflexionar y participar en la conversación sobre cómo la IA transformará nuestro mundo, no solo en la guerra, sino en cada decisión crítica que enfrentemos.
Si te ha parecido interesante lo que escuchaste hoy, te invito a apoyarnos en Patreon, suscribirte en Spotify, YouTube y en todas las plataformas de podcast donde nos escuches, y acompañarnos en este viaje de ideas y debates sobre la inteligencia artificial y nuestro futuro. Gracias por acompañarme en este episodio, y hasta el próximo análisis profundo donde seguiremos explorando cómo la tecnología moldea la realidad y nuestras decisiones como sociedad.